La paradoja de Internet: cuanto más información tienes sobre algo, más dudas te genera. En el mundo del entrenamiento de carrera hay millones y millones de gigabytes de información en la red. Pero cuanto más teorías, más opiniones, más información hay, es más fácil dudar. Y en ese momento solo te queda una opción, que es hacerme caso a mí. No. Es ir a la ciencia. Y es que sobre entrenamiento de carrera hay muchísima información y muchísimos estudios científicos y hay, por lo tanto, bastantes certezas. Vas a conocer dos ideas que es probable que tengas sobre entrenamiento de carrera y que son equivocadas. Soy Antonio Ruiz de Físicas.com, la plataforma donde cientos de opositores están conquistando las pruebas físicas de su oposición. Si este vídeo o el contenido del canal te parece interesante, te está ayudando a preparar tus pruebas físicas o simplemente te entretiene, te recomiendo que te apuntes a la newsletter de Físicas, donde vas a recibir en tu bandeja de entrada 3 emails semanales con aprendizajes para ser mejor opositor. Semana que no estás apuntado, 3 aprendizajes que te pierdes. Para apuntarte, tienes el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Error 1. Pensar que medir la intensidad del entreno con pulsaciones es de pro. Bueno, es posible que pienses que tener pulsaciones medidas siempre que entrenas te separa de los que se entrenan a voleo con los que entrenan como verdaderos profesionales. Pues ya te digo que no, ahórrate esa preocupación. Para entender el proceso de medir con frecuencia cardíaca, lo primero que tienes que tener claro es que necesitas un aparato. Normalmente es un reloj que te mida la frecuencia cardíaca en todo momento. Y luego debes de saber cuál es la frecuencia de trabajo para cada entreno específico. Para comprender este proceso, la mejor forma es analizando la fórmula de Karvonen, que no es ningún corredor de Fórmula 1, sino es un fisiólogo finlandés. La fórmula de Karvonen es esta. La frecuencia cardíaca de trabajo, la que tienes que utilizar en cada entrenamiento, es la frecuencia cardíaca de reposo más la frecuencia cardíaca máxima tuya, menos tu frecuencia de reposo y multiplicada por el porcentaje de trabajo que quieres aplicar. Esto es complicado, vamos a poner un ejemplo. Un opositor que se llama Pepe. Su frecuencia cardíaca máxima, a la máxima que puede llegar teóricamente, son 185 pulsaciones. Tiene 50 pulsaciones en reposo, que es fácil de medir, simplemente estado tumbado durante un rato y midiéndote las pulsaciones en ese momento. Y quiere trabajar al 70%. Pues la frecuencia cardíaca de trabajo sería, primero, su frecuencia cardíaca en reposo 50, es que sumar su frecuencia cardíaca máxima 185 menos la de reposo de nuevo 50 y multiplicada por 0,7. 135 pulsaciones debería de llevar si quiere trabajar al 70% de intensidad. Todo esto parece muy bonito, pero hay 3 detalles que fallan. El primero es que la frecuencia cardíaca máxima es muy compleja de medir. Es habitual utilizar fórmulas, quizás te suene 220 menos la edad, si tienes 30 años, pues 190 como frecuencia cardíaca máxima, pero la realidad es que estas fórmulas son muy inexactas. Hay personas que tienen 30 años y que comiéndose una pera de agua llegan ya a 180 pulsaciones. Otras, con la misma edad, no llegan ni a 160 aunque les persiga un león por la sabana. Solo con un test bien hecho, algo que te puedes imaginar que es muy duro, puedes aproximarte a conocer tu frecuencia cardíaca máxima y por lo tanto, si este dato falla, los valores de pulso de la frecuencia de trabajo van a ser inexactos. Segundo detalle, la frecuencia cardíaca varía de un día a otro por muchos motivos. Por ejemplo, mucho calor, falta de sueño, una dieta mala, fatiga por haber entrenado fuerte el día anterior. Otros motivos hacen que tu frecuencia cardíaca suba de un día para otro. Por otro lado, hay días que estás en un estado como de letargo, que tu frecuencia cardíaca baja respecto a la media. Por lo que aunque hayas realizado un test y tengas un cálculo bueno de tu frecuencia cardíaca máxima, luego lo vas a aplicar y hay días que la tienes más alta, días que la tienes más baja y de nuevo el cálculo de tu frecuencia de trabajo es inexacto. Y 3, cuando haces un rodaje largo o una intensidad media, es posible que llevar una frecuencia cardíaca controlada sea fácil. Pero si haces series, la cosa cambia mucho. Y si has hecho series con un pulsómetro, seguro que has vivido esto. Primero, empiezas a hacer la serie y tardas en llegar a la frecuencia cardíaca de trabajo. Y vas acelerando y aceleras más. Llegas a ese momento y de repente se te dispara. Tienes que bajar tu ritmo para conseguir llegar a la frecuencia de trabajo. Y la serie se convierte en una montaña rusa de intensidades que haga que por querer hacer un entrenamiento profesional con el pulso, tu serie sea una subida y bajada de intensidad de manera que sea menos eficiente ese entrenamiento. Quizás te he convencido ya de que el pulso no es la mejor manera de controlar tu intensidad en los entrenamientos de carrera. Y me preguntarás, ¿y cuál es esa manera? Y es muy sencillo. Controlar el ritmo, ya sea con un reloj GPS o ya sea con un circuito que tienes medido, intentando que sea
este circuito por donde corres lo más llano posible. En la plataforma vas a tener todos tus entrenamientos de carrera, marcado el ritmo que debes de llevar de acuerdo a tu nivel. Y esos ritmos se miden al tiempo que tardas en hacer un 1000. Por ejemplo, a 3:30 el 1000, a 5:40 el 1000. Si no tienes ninguna manera de medir, ya sea en el reloj ni un circuito medido, una manera buena de hacerlo es con la percepción del esfuerzo. Algunos ejemplos: puedes hacer un rodaje medio con una escala de 1 al 10, pues sería entre 6 y 7. Si haces series de 300 muy fuertes, con una escala de 1 al 10, sería al 9 o al 10. O si haces un rodaje largo suave, de 1 a 10, sería entre 3 y 4. Hablando de rodajes suaves, ¿sueles hacerlos para mejorar tu marca? Error 2. Realizar rodajes largos, entrenamientos a ritmo medio-bajo, pensando que son fundamentales para mejorar. Este es un tema muy interesante y que genera bastante debate. Antes de entrar con la chicha, varias puntualizaciones. Primero, lo que voy a hablar es para opositores que hacen pruebas entre 800 y 3000 metros. Segundo, por lo tanto, esto no es para runners, para atletas que hacen pruebas de 5K, o sea, de 5000 metros o más, hasta el maratón. No tiene mucho que ver. Los atletas del medio fondo, de cierto nivel, hacen entre 6 y 8 sesiones, o 9 incluso, sesiones semanales. Estamos hablando de opositores que entrenan 2 o 3 veces a la semana la carrera de resistencia. Sería interesante que pusieses en los comentarios cuántos días a la semana entrenas tu prueba de carrera de resistencia. Ya ahora voy a explicarte las bases del futuro planteamiento que te voy a hacer. Cuando hacemos cualquier tipo de ejercicio o de movimiento, la producción de energía puede ser aeróbica o anaeróbica. Aeróbica es la que utilizamos oxígeno para generar esa energía, es más lenta y de más duración que la anaeróbica, se utilizan como sustratos las grasas y carbohidratos y genera poca fatiga. La anaeróbica se basa en no utilizar oxígeno, es una producción de energía más rápida, dura menos, como sustrato se utiliza fosfocreatina y carbohidratos y se produce iones de hidrógeno, que son los principales responsables de la fatiga al producir acidez muscular. Pues bien, en una prueba de 800 metros, el 65% es de producción aeróbica, con oxígeno. De 1000 metros 70, de 1572 y de 2000 el 75% es aeróbica. Quizás te sorprendas y la producción de energía aeróbica con oxígeno sea mayor de la que pensabas para tu prueba de tu posición. Y es posible que pienses el típico entrenamiento aeróbico de tirada larga para personas nobles, unos 30 o más minutos corriendo, y para personas opositores con más nivel, 45, 50 incluso más minutos corriendo, a un ritmo medio o medio suave, son muy interesantes porque parece que son los entrenamientos típicos aeróbicos. Antes de contestarte a esta reflexión, tienes que tener claro un tema muy importante: el umbral, y no Paco Umbral hablando de su libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Sino de estos umbrales. Esto es una gráfica lineal, cual hay 3 umbrales, que son umbral aeróbico, umbral láctico y PAM, que es la velocidad aeróbica máxima. Vas a llegar primero a uno, luego a otro y luego a otro según aumentes tu intensidad. Vamos a suponer que comienzas a correr a 6 en 1000. Llegas a tu umbral aeróbico, que simplemente es en el momento en que empiezas a producir más lactato, que es un producto de desecho del metabolismo anaeróbico, del que se produce sin oxígeno, del que eres capaz de reciclar. Por lo tanto, se empieza a acumular más lactato. El lactato está íntimamente relacionado con la producción de iones de hidrógeno, que recuerda que son uno de los principales responsables de la producción de fatiga. En el momento que estás entre el umbral aeróbico y el umbral de lactato, tienes más lactato, pero es bastante manejable y no hay una gran fatiga. Una de las maneras de saber cuál es el umbral aeróbico aproximado es, antes de llegar a él, puedes mantener una conversación perfectamente, sin ningún tipo de problemas. En el momento que sobrepasas el umbral aeróbico, ya puede haber algún tipo de problema, puedes seguir hablando, pero ya cuesta un poquito más. Sigue aumentando la intensidad. Vamos a suponer que te pones a 4:30 al 1000 y te estás acercando a tu umbral de lactato. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como ves en la gráfica de abajo a la derecha, se empieza a producir lactato de manera abrupta. Ya el cuerpo no es capaz de reciclar más y las acumulaciones de lactato son brutales y por lo tanto la producción de iones de hidrógeno también son muy grandes. Sigues aumentando la intensidad y llegas a la VAM, a la velocidad aeróbica máxima, que esta es la velocidad mínima en la que eres capaz de utilizar la mayor cantidad de oxígeno posible. Imagínate que sea 4 en 1000, por mucho más rápido que corras, que podrías correr mucho más rápido, no puedas utilizar más oxígeno. Has llegado a tu capacidad máxima. Esa velocidad mínima es la VAM. Y estos son los 3 umbrales de los que vamos a hablar. Un ejemplo. En un test de 1000 has hecho 3 minutos 30 segundos. Un cálculo aproximado. Tu umbral aeróbico estará entre 5 y 5:10 en 1000. Tu umbral de lactato entre 4:30 y 4:20.
y tu van aproximadamente a 3.50, 3.45, el 1000. El planteamiento habitual que suelo leer y que suelo escuchar a muchos entrenadores, desafortunadamente, es que para mejorar aeróbicamente tienes que trabajar en rangos cercanos al umbral aeróbico, con intensidades medias y medias bajas, ya que a partir del umbral de lactato, que también se le llamaba antes erróneamente umbral anaeróbico, ya hay mucho lactato, ya sea anaeróbico, no va a haber mejoras aeróbicas, o va a haber pocas mejoras aeróbicas. Este es el planteamiento y esto es un error. Varios detalles antes. Recuerda que estamos hablando de opositores, 2 o 3 entrenamientos de carrera de resistencia a la semana, no 8, 7, 9 entrenamientos como un atleta de medio fondo. También tienes que tener claro que para mejorar tienes que generar un estímulo suficientemente fuerte. Si un entrenamiento es suave, no te va a ayudar en nada para mejorar. Es posible que te ayude como regeneración, pero no para mejorar. Ya hemos visto que las pruebas de oposición, en un mayor o menor porcentaje, son más aeróbicas que anaeróbicas. Por lo tanto, si tú quieres mejorar aeróbicamente con tiradas largas, tienes que tener claro que esas tiradas largas tienen que suponer un gran estímulo para tu organismo. Por lo tanto, si tu intensidad es baja, tiene que ser de una duración muy larga. También tienes que tener en cuenta que la zancada tiene que ser bastante específica en relación a la velocidad que vas a llevar luego en tu prueba. Por ejemplo, en 1000. Cuando haces una tirada larga de 1 hora, de 50 minutos, la zancada es más corta, la frecuencia es menor, la implicación de fuerza y muscular es diferente. Cuando tu nivel es bajo o estás en fases iniciales del entrenamiento, lejos de tus pruebas físicas, yo veo genial hacer tiradas a un ritmo medio y bajo, está perfecto. Según va aumentando tu nivel o te vas acercando a las pruebas, veo mucho más interesante hacer una carrera progresiva, que inicies con un rodaje suave, con poca intensidad, pero que vayas aumentando poco a poco y acabando con una intensidad bastante interesante. Y según se va acercando las pruebas, cuando queden ya relativamente pocos meses, el planteamiento que te hago es el siguiente: trabajar en rangos cercanos a la velocidad aeróbica máxima, donde verdaderamente vas a tener un fuerte estímulo. Además, fíjate el error de pensar que es una fase anaeróbica, ya que justo es la fase donde mayor producción de energía aeróbica hay. Recuerda que la velocidad mínima a la que eres capaz de utilizar más oxígeno. También esta velocidad tiene implicaciones técnicas y neuromusculares mucho más similares a los que vas a hacer el día de la prueba. Por supuesto, puedes trabajar en rangos más lentos y largos. Por ejemplo, en las fases iniciales de la programación de temporada, como te he comentado, también en la parte del calentamiento y enfriamiento de un entrenamiento corto, como por ejemplo series tipo HIIT. Un ejemplo podría ser hacer 20 minutos de carrera continua a ritmo medio-bajo, 4 series de 200 metros descansando 3 minutos, que es un HIIT, y otros 10 minutos de carrera continua y sesiones regenerativas. En la plataforma trabajarás con diferentes metodologías que utilizan estas velocidades cercanas a la BAM. Las propias series BAM, métodos como PIAT, métodos como HIAT, que es High Intensive Aerobic Interval Training, y siempre teniendo en cuenta que tienes que hacer un trabajo previo, preparatorio, tanto a nivel muscular y tendinoso, como de cierto volumen de carrera de menor intensidad. Y también en la plataforma trabajarás ritmos mucho más altos que los de la velocidad aeróbica máxima, y los cuales los principales beneficios no son energéticos, sino que estamos hablando de otro paradigma, que son las mejorías a nivel neuromuscular, de aplicación de fuerza. Por supuesto, todas estas metodologías, tendrás que introducirlas dependiendo en qué periodo estés de tu programación, ya seas más lejos o más cerca de tus pruebas físicas. Haz clic aquí para apuntarte a la newsletter de física. Ya sabes, semana que no te has apuntado, 3 aprendizajes que te pierdes. Entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria.